Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 37, Titán contra Bestia, Batalla de Gigantes parte 1. En ese momento, una silueta estaría caminando por el bosque, mientras rozaba sus garras con los árboles, al mismo tiempo que con la luz del atardecer sus colmillos se iluminaban, al igual que sus ojos rojos, más rojos que la sangre, cuando de repente, un rayo caería, y el Kaijin voltearía, por lo que centraría su atención en él, así comenzaría a caminar, mientras se dirigía hacia dicha zona, mientras él también estaría dirigiéndose hacia esa zona, cuando de repente volvería a ver otro rayo caer. Por lo que se sorprendería, pero al escuchar el fuerte grito que llenaba el bosque, sabría quién fue el titán que lo emitió. En ese mismo momento, todos los soldados escucharían el grito, por lo que Erwin se sorprendería, mientras Levi decía, ese grito, por lo que él se dirigiría hacia esa zona, mientras que por otro lado, Mikasa también lo escucharía, así ella diría, esa voz, no puede ser, Eren, por lo que ella comenzaría a dirigirse hacia esa zona, donde Sasa diría, Mikasa, espera. Mientras que la titán hembra se quedaba completamente sorprendida, ya que Eren convertido en el titán de ataque caería enfrente de ella, mientras daba un fuerte grito, y alzaba una cortina de polvo, donde Eren sin pensarlo la atacaría, a lo que él diría, maldita, si hubiera actuado desde el inicio, tantos que murieron por tu culpa, a lo que Eren le daría un fuerte golpe, pero la titán hembra lo esquivaría, para después Eren seguirla atacando a diestra y siniestra. Pero la titán hembra a pesar de sus heridas seguiría siendo muy superior en habilidad, donde Eren se comenzaría a frustrar de no poder golpearla, hasta que en un descuido de ella, Eren lograría darle una patada, que la haría caer, donde ella trataría de reponerse, pero Eren se colocaría encima de ella, mientras la miraba fijamente a los ojos, donde recordaría a todos sus compañeros que murieron, por lo que la ira de Eren comenzaría a crecer, pero después Eren reaccionaría, y en eso intentaría darle unos golpes a la titán hembra. Pero ella se movería, y Eren seguiría de largo contra el suelo, donde Eren comenzaría a golpear el suelo, pero luego, la titán hembra lograría recuperar más de sus fuerzas, y en eso le daría una fuerte patada a Eren que lograría alejarlo, a lo que la titán hembra se colocaría de pie, y después comenzaría a correr, mientras que Eren también se repondría, y después comenzaría a seguirla, donde ella usaría los árboles para distraer a Eren, pero Eren no se detendría, a lo que ella se quedaría esperándolo en un árbol. Mientras que Eren aprovecharía esta oportunidad, y después comenzaría a intentar golpearla una vez más, donde Eren por la ira golpearía el árbol, donde ella se movería, pero después Eren trataría de darle otro golpe, donde ella volvería a esquivarlo, pero Eren ahora usaría sus fauces para morderla, donde la titán hembra se sorprendería de eso, pero luego ella endurecería sus puños, para después golpearlo, y romperle su mandíbula, así provocando que Eren retrocediera, mientras ella intentaría huir nuevamente. Pero al paso de unos minutos se detendría, para después girarse hacia Eren, mientras Eren le devolvía la mirada enojado, pero después su mirada pasaría de ser de enojo a sorpresa, ya que en un rápido movimiento, la titán hembra cubriría su pierna, y después le daría un fuerte golpe a Eren que le destrozaría la cabeza, al igual que al árbol, mientras que a lo lejos, Mikasa estaría llegando, mientras decía, Eren, resiste, ya voy, pero después, al ver como la titán hembra partió la cabeza de Eren, ella se sorprendería. Pero después la titán hembra abriría sus fauces, y en eso mordería la nuca de Eren, y después lograría quitarlo de su titán, para después llevárselo a su boca, ante la mirada atónita de Mikasa, quien se sorprendería, pero luego se enfurecería, mientras decía, deja en paz a Eren, donde la titán hembra estaba a punto de irse, mientras se percataba de la presencia de Mikasa, cuando al girarse, ella recibiría un fuerte golpe que la enviaría a estrellarse contra un árbol, así dejando sorprendida a ambas.
ya que Kong estaría enfrente de ella, mientras sus puños y su cuerpo estaban sangrando. Mientras tanto, con Levi él estaría llegando a esa parte del bosque, mientras iba pasando por el camino de sangre de su escuadrón, y Levi solo pondría una mirada seria al ver a todo su escuadrón muerto, donde al mirar a Petra, quien sería la última, solo vería su rostro, pero en especial sus ojos, que representaban la tristeza, por lo que Levi apretaría el mango de su hoja, para después seguir con su camino. Por otro lado, Krista seguiría cabalgando, mientras decía, esos rayos que cayeron en el bosque solo pueden significar una cosa, unos titanes han aparecido aquí, como lo hizo el titán colosal, a lo que ella miraría su caballo, y después diría, oye, ¿a dónde me llevas? ¿Te asustaste por esos rayos? No es así, pero la verdad, ya no sé qué es seguro, fuera del bosque hay titanes y Kaijins, dentro de él, hay titanes y Kaijins, así ella miraría el atardecer, y después diría, la noche no tardará en llegar. Solo quedan unas horas, tendremos que regresar al muro, pero aún estamos esparcidos. Por suerte el comandante Erwin envió una bengala para dar aviso, puede que el resto de mis amigos ya estén bien, por lo que ella seguiría con su caballo, pero sin darse cuenta, se estaría dirigiendo hacia donde estaba Com, y la titanhembra. Mientras tanto, con Com, la titanhembra al verlo se sorprendería, pero más que nada se asustaría, mientras que por otro lado, Mikasa también se sorprendería. Donde ella diría, que, el Kaijin bestia, pero luego, Kon caminaría lentamente hacia donde estaba la titanhembra, quien por el miedo no podría moverse, ya que miraría los ojos de Kon, y estos imponían un gran resentimiento, y odio, donde Kon al estar más cerca daría un fuerte rugido, pero la titanhembra, notaría que detrás de ella, estaba la zona que era en golpeo, por lo que ella se daría cuenta que la tierra estaba suelta, así, ella la tomaría, y después comenzaría a arrojarla en grandes terrones. Así comenzado a lanzar una gran cantidad de polvo, mientras ella también usaba su vapor para llenar la zona, donde Kong se cubriría, ya que el vapor estaba un poco caliente para él, donde la titanhembra tomaría más tierra en su mano, pero después se marcharía de ahí, mientras corría a gran velocidad, pero después Kong harto de no poder ver, daría un fuerte aplauso que haría que todo el polvo y el vapor se esparcieran, donde Mikasa se taparía los ojos, y los oídos ya que ese golpe causaría un gran ruido. Donde Kong al final lograría ver, pero notaría que la titanhembra se habría ido, por lo que al buscarla la vería a lo lejos, por lo que Kong se enojaría de que otra vez intentara escapar, por lo que él también comenzaría a correr, mientras iba detrás de ella, a lo que Mikasa se repondría, y después ella diría, ¿qué fue eso? Pero luego ella también se habría dado cuenta de la ausencia de la titanhembra, pero al ver a Kong seguirla, ella diría, no escaparás tan fácil, así que ella también comenzaría a seguirlos. Mientras que Levi, quien habría llegado a esa zona, también se habría dado cuenta de esto, por lo que él también comenzaría a seguirlos. En ese momento, Kong lograría divisar más de cerca a la titanhembra, quien también se daría cuenta de Kong, pero ella sabría que por ahora no podía volver a su forma humana, por lo que no le quedaba más opción que luchar o escapar, pero luego Kong tomaría su forma cuadrúpeda, y para la sorpresa de ella, y de Mikasa y Levi, Kong aumentaría su velocidad. Mientras cada vez estaba más cerca de ella, mientras dejaba más atrás a los dos Ackerman, donde Kong lograría dar un fuerte salto, y después lograría embestir a la titanhembra, quien no lograría responder, y después ambos caerían, donde la titanhembra asustada, endurecería sus pies, y después comenzaría a golpear a Kong, mientras Kong quien estaba arriba de ella recibiría sus golpes, pero intentaría tomar sus pies, a lo que la titanhembra seguiría golpeándolo, para después lograr quitárselo de encima, donde Kong caería, pero después él sin dudarlo también se colocaría de pie, al igual que ella, a lo que la titanhembra se abalanzaría sobre Kong, para sorpresa de él, pero él se colocaría en posición de combate, cuando ella estaba a punto de acercarse a él, pero ella después cambiaría de posición, y en eso ella le arrojaría la tierra que traía en su mano, donde ésta le caería a Kong en sus ojos, a lo que Kong daría un fuerte rugido.
y después intentaría quitársela, pero la titán-hembra cubriría sus puños, y se abalanzaría sobre Kong a una gran velocidad, y después comenzaría a golpearlo, mientras le daba un golpe con su brazo derecho, seguido de su brazo izquierdo, a lo que Kong daría un fuerte rugido de dolor, pero después intentaría darle un golpe a la titán-hembra, y en eso ella se agacharía, y después le daría un fuerte golpe en su mandíbula a Kong, quien rugiría del dolor, pero después la titán-hembra seguiría golpeándolo, donde Kong esta vez lograría tomarla de su cabeza, y después darle un fuerte cabezazo, donde la titán-hembra no reaccionaría, y después su frente comenzaría a sangrar, pero Kong no la soltaría, y después mientras la tomaba de sus hombros, Kong lograría darle un fuerte rodillazo en su estómago, provocando que la titán-hembra comenzara a escupir sangre, pero al mismo tiempo, ella se taparía su boca con sus manos, ya que sentiría como Eren, quien lo tenía guardado en un hueco de su boca, también estaba a punto de salir debido a los fuertes golpes en su estómago, donde Kong volvería a darle otro golpe, pero la titán-hembra se enojaría, por lo que ella endurecería nuevamente su puño, y después golpearía a Kong en una de sus costillas, donde Kong daría algunos quejidos, mientras la soltaba, y después sus ojos comenzaban a lagrimear para intentar quitar la tierra de sus ojos, pero luego la titán-hembra endurecería su pie, y en eso daría un salto hacia un árbol, para después darle una fuerte patada en su rostro a Kong, quien lo recibiría de lleno, y después Kong retrocedería. En ese momento, Mikasa estaría llegando, mientras decía, Eren, resiste, pero luego al ver cómo Kong venía hacia ella, Mikasa se sorprendería, pero no podría reaccionar, donde alguien la tomaría, y después lograría quitarse del camino, donde Kong chocaría con un árbol de espaldas, a lo que Mikasa alzaría su mirada, y después se sorprendería, ya que vería que era Levi, donde Levi diría, si vas a ir directo a la boca del lobo piensa dos veces antes de actuar, donde Mikasa se sorprendería, pero luego vería a Kong, quien estaría tallándose los ojos, donde poco a poco comenzaría a recuperar la vista, pero sería muy borrosa, donde Kong lograría ver cómo la titán-hembra iba hacia él, y después ella lanzaría un golpe, pero Kong lograría esquivarlo, y después la titán-hembra destruiría el árbol. A lo que Kong ya harto lograría darle un fuerte golpe en el rostro a la titán-hembra, pero ella sujetaría su brazo, y después ella usaría una maniobra, y sorpresivamente lograría derribar a Kong, quien también se sorprendería, al igual que Mikasa y Levi, donde Kong caería en el suelo, mientras la titán-hembra realizaba una llave sobre su brazo con todas sus fuerzas, mientras también endurecería algunas partes de su cuerpo, mientras que Kong trataría de resistirse, donde la fuerza de la titán-hembra con todo su cuerpo era mayor, por estar en un solo punto, donde Kong comenzaría a rugir del dolor, mientras sentía poco a poco cómo es que su brazo comenzaba a ceder, pero luego Kong comenzaría a enojarse, y nuevamente sus ojos darían un ligero brillo en azul, donde Kong comenzaría a contraer su brazo, dejando sorprendida a la titán-hembra, mientras Kong comenzaba a colocarse de pie, con todo y la cristalización que hizo la titán-hembra, donde Kong comenzaría a colocarse de pie con dificultad, mientras las venas en su rostro y sus colmillos representaban su fuerza, dejando sorprendidos a Levi y Mikasa, donde Levi diría, ese endurecimiento que hizo ella era demasiado duro para que lográramos romperlo, incluso cuando yo estaba encima de ella, logré sentir que incluso era algo pesado, todas nuestras hojas se rompían al mínimo contacto, y además tenía un gran poder ofensivo, pero esa bestia está cargándolo como si nada, como si fuera una pesa en su brazo. A lo que Mikasa recordaría cómo fue que Kong en los muros durante el ataque a la ciudad de Tross, muchos soldados dijeron que el Kaijin bestia cargó a otro de los Kaijins más pesados, incluso más que él, a lo que Mikasa diría, ese Kaijin es más fuerte que los demás, incluso que un titán, ya que también cargó la piedra que selló el muro, donde Levi se sorprendería, en eso, la titán-hembra también se sorprendería, pero luego Kong cargaría en su totalidad a la titán-hembra, y después daría un fuerte rugido, mientras la azotaba contra el suelo, provocando que la titán-hembra diera unos quejidos, pero luego Kong la colocaría en el suelo, mientras colocaba uno de sus pies sobre ella, para evitar moverse, a lo que Kong daría un fuerte rugido, y después comenzaría a golpear la cristalización, causando un fuerte estruendo, mientras también unos ligeros temblores, donde Kong golpearía una, y otra vez la cristalización, donde para sorpresa de todos, esta comenzaría a agrietarse.
mientras poco a poco caían más y más trozos, pero en ese momento, la titán hembra tendría una idea, por lo que ella volvería a endurecer sus pies, donde justo en el momento en el que Kong estaba por romper la cristalización, esta desaparecería, y después la titán hembra soltaría el brazo de Kong, para después darle unas fuertes patadas en su estómago, seguido de otras en su rostro, provocando que Kong rugiera del dolor. Donde la titán hembra después golpearía a Kong en su rodilla con sus puños envueltos en cristalización, donde Kong daría unos fuertes rugidos de dolor, donde Kong se doblegaría en una rodilla, mientras veía furioso a la titán hembra, pero después la titán hembra se colocaría de pie, y en eso comenzaría a correr, mientras se alejaba de esa zona, donde Kong también se colocaría de pie, pero con dificultad, debido al intenso dolor, pero después Kong mientras comenzaba a correr, al mismo tiempo que tomaba su posición cuadrúpeda, comenzaría a perseguir a la titán hembra, la cual se percataría de Kong, donde ésta se sorprendería, ya que vería como Kong a pesar del dolor, iría tras ella, mientras sus ojos y sus colmillos representaban su ira, donde ella intentaría ponerle obstáculos, arrojándole árboles, o piedras, los cuales Kong rompería, o esquivaría, mientras que Levi y Mikasa los seguían, a lo que Mikasa diría, ¿en qué momento atacaremos? Podríamos hacerlo ahora que está distraída, pero Levi diría, no, ya subestimamos a esta maldita titán. Y mira lo que pasó, cada vez que lo hacemos muere alguien más, en este momento, Eren está en su boca, si no quieres que él también corra con el mismo destino que los otros será mejor que actúes con cautela, y esperemos el momento adecuado, a lo que Mikasa se sorprendería, pero ella volvería a ver a Kong, y a la titán hembra, y después pensaría, Eren, te sacaremos de ahí enseguida, pero debes aguantar por el momento, donde la titán hembra seguiría colocándole obstáculos a Kong, donde le arrojaría un árbol. Pero Kong lo atravesaría mientras lo hacía pedazos, pero Kong comenzaría a enojarse, y sobre todo a desesperarse, por lo que él vería las piernas de la titán hembra, y en eso comenzaría a correr más rápido, aun con el dolor en su pierna, donde Kong vería que ya estaba más cerca, al igual que la titán hembra, pero después ella comenzaría a correr también más rápido, y alejándose de él, dejando sorprendido a Kong, quien ya no lo soportaría, y con todas sus fuerzas, se impulsaría y tomaría una de sus piernas, lo que provocaría que la titán hembra cayera, dejando sorprendidos a Levi y Mikasa, donde la titán hembra se arrastraría por el suelo, y después trataría de reponerse, pero Kong se abalanzaría sobre ella, y en eso mientras evitaba que ella se colocara de pie, Kong le daría un fuerte golpe en su espalda, mientras ella se cubría su cuello con endurecimiento, pero luego Kong golpearía las piernas de la titán hembra con mucha fuerza, para al final rompérselas y arrancárselas, donde la titán hembra daría unos quejidos de dolor, para después Kong tomarla de uno de sus brazos, y también arrancárselo, dejándola sorprendida, pero esta vez aterrada, ya que miraría hacia atrás, y volvería a ver el rostro de Kong, mientras lo miraba a sus ojos, por lo que ella comenzaría a morirse del miedo al ver esos ojos, donde comenzaría a desesperarse, y vería que quizás su única opción ahora sería volver a su forma humana, pero también se daría cuenta que ahí estaban Levi y Mikasa, por lo que no sabría qué hacer, y una última opción sería una cristalización sobre todo su cuerpo, pero viendo cómo Kong fue capaz de romperla con sus puños, y su fuerza, dudaría si eso resultaría, por lo que ahora ella ya no sabría qué hacer, y si Kong rompería la cristalización de su cuello, sería su fin, por lo que ella comenzaría a asustarse, más y más, donde Mikasa diría, el Kaijin bestia la va a matar, donde Levi diría, Erwin cree que las capacidades humanas son diferentes en cada uno. Eren se mostraba muy débil cuando se transformaba, pero ella, ya se transformó por segunda ocasión, ha estado usando desde que estaba afuera del bosque esa cristalización, ha regenerado sus heridas, y miembros, una, y otra vez, parece ser que está llegando al final de sus energías, y el Kaijin bestia parece que se dio cuenta de eso, por eso está atacando sus miembros, ya que si ella se regenera, podría ser la última vez que lo haga, así que debe pensar bien qué es lo que hará. Donde Kong pisaría a la titán hembra de su espalda, y después la tomaría de su cabeza, y al mismo tiempo que la apretaba con fuerza, provocando que sus ojos comenzaran a salir de su lugar al igual que a romperse y sangrar, Kong tiraría con la intención de arrancársela. En ese mismo momento, Krista seguiría cabalgando con su caballo, donde Krista diría, este bosque sí que es grande, pero luego su caballo se detendría de manera frenética.
mientras Krista caía, donde ella daría unos quejidos de dolor, para después reponerse, mientras se sujetaba su cabeza, a lo que ella diría, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué frenaste? Pero luego el caballo comenzaría a relinchar más, y más fuerte, mientras también se movía de manera brusca, a lo que ella diría, ¿pero qué tienes? Pero luego unos arbustos detrás de ella comenzarían a moverse, mientras también varias ramas comenzaban a crujir, donde ella miraría hacia arriba.